Me hago la siguiente pregunta. Según Mulino, lo expuesto por el presidente Trump es mentira. Entonces, ¿por qué su embajador en Washington y sus representantes en la ONU y la OEA no denuncian públicamente esas supuestas mentiras? ¿Por qué los directivos de la ACP no fueron al Congreso a defender la posición de Panamá frente a Ted Cruz? ¿Qué esconde Mulino? ¿Por qué seguimos enterándonos de los avances de estas negociaciones a través del New York Times, del Washington Post y de Fox News? Mientras aquí el señor que está encargado, como dice Trump, guarda un silencio cómplice. Palabras de Zulay Rodríguez. Conforme va avanzando el tiempo, ya se acabó el jolgorio del carnaval y las estadísticas que hace Mayer Mirachi contando uno por uno lo que van entrando. Cuando todos sabemos que fue en un espacio reducido y que con un dron fácilmente puedes hacerlo. ¡Wow! ¡Qué montón de gente! Cientos de miles de panameños asistieron al evento. Increíble, increíble. Pero bueno, ese es otro tema. Mientras estamos en el carnaval y en el desorden y todavía tú estás con la goma y te pusiste la ceniza, ¿verdad? Hiciste todas estas cosas durante este tiempo. Donald Trump insiste que nos va a quitar el canal. Bienvenidos a tu canal You Know. Si te gusta el contenido que hacemos, por favor dale like y no olvides suscribirte y activar la campanita. Escuchemos a la portavoz de la Casa Blanca que desmiente a José Raúl Mulino y asegura que las negociaciones avanzan pero con paso firme para los gringos. El presidente también dijo que Estados Unidos iba a recuperar el canal de Panamá. Esta mañana el presidente de Panamá en un momento dijo que el presidente Trump estaba mintiendo. Que el presidente Trump es un mentiroso, dijo Mulino. ¿Cuál es su respuesta? No sé si Panamá ha visto lo que ha ocurrido, pero BlackRock tiene interés en invertir y hacerse cargo de los puertos en las cabeceras del canal. No solamente tiene interés, ya lo hizo, ya lo tiene. Si, como dice por ahí un comentario que leí, si hubiera sido otro país el que hace lo que acaba de hacer BlackRock, se le llama injerencia. Porque los puertos son panameños, administrados por chinos. Ok, pero son panameños, están en territorio panameño. Yo creo que nadie me discute que el territorio donde se hizo es panameño. Así como los ignorantes que dicen que porque el canal lo hicieron los gringos, hay que dárselo a los gringos, porque ellos lo hicieron. ¿Y dónde carajo hicieron el canal? ¿En Miami? ¿En Alaska? ¿En Hawái? ¿O lo hicieron en territorio panameño? O sea, hay que ser bien estúpido, ¿verdad? Y regalador de nalga para regalar un canal así, de esa forma. De una manera tan... No, y vengo con todo. Venimos con todo. Pero hay que decir las cosas también en la cara para que te duela. Porque basta ya de la mentira. Ya basta. El territorio donde se hizo el canal es Panamá. Pero hay muchos vendepatria en este país que están apurados a regalar lo poquito que hemos logrado en 100 años de vida republicana. Que están dispuestos, que no les importa un carajo con nada. Después que le den plata, no somos muy diferentes, porque hay mucho hijo de la cocinera que está dispuesto a que después que le acomoden su vida, llévense el canal. Hay muchos panameños así, lamentablemente. Así también hay muchos panameños de apellido. Ya usted sabe cuáles son los apellidos, los Vallarinos, los Mota, los Boy, que tienen sus influencias metidas dentro del canal. Y cuando eso es así, se han beneficiado ellos, su familia y sus amigos a lo largo de estos últimos 25 años. También es cierto que ellos también son unos vendepatria. Pero nosotros no tenemos que ser iguales a esos vendepatria de apellido importante, rimbombante. No tenemos que ser iguales a ellos.
tenemos que pelear por los intereses de Panamá. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, a través de BlackRock, que es dueño del mundo, de medio mundo, BlackRock, después hablaré de BlackRock largo y tendido, ¿cómo es posible que esta gente viene, coge las cosas y ya? Y aquí Panamá, ni una vela en el... y que Panamá va a fiscalizar. Somos el hazmerreír del mundo. Nos tienen de chuchita. Así nos tienen. De Congo, de pendejo nos tienen. Por culpa de nuestros políticos, de nuestros gobernantes. ¿Dónde está la presidenta de la Asamblea? ¿Dónde está el presidente de la República? El ministro de Seguridad, el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Dónde está Javier Martínez Hacha? Estamos haciendo el ridículo internacionalmente otra vez. Todo lo que tenemos que enterarnos, como dice aquí Zulay, nos los enteramos por parte de los gringos. Porque aquí en Panamá nadie dice nada. El periodismo de Panamá, una mierda. Literal. Periodismo panameño, una mierda. Así es. Tal cual. Seguimos escuchando la información porque tiene que venir de afuera para que nos enteremos de lo que está pasando. El presidente habló de la necesidad de garantizar que China no asumiera el control del canal de Panamá. ¡Mentira! China no tiene ningún control de una mierda del canal de Panamá. Lo están manejando los apellidos que ya mencioné anteriormente. China tiene control en los puertos. En los puertos, pero Estados Unidos, como tiene una guerra comercial, entérate que la guerra es con China, no con Panamá. Y entérate también que si hay una cosa que es peor que ser enemigo de Estados Unidos, es ser amigo de Estados Unidos. Si hay algo peor que ser enemigo, es ser amigo. Porque Estados Unidos abusa de sus amigos. Vaya usted a ver Costa Rica cómo está recibiendo migrantes. Panamá recibiendo gente de Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y todo lo que termina en tan, pero no es la bebida. ¿Por qué? ¿Por qué somos congos? ¿Por qué nos tienen de pendejo? Porque aquí no hay autoridad, porque aquí no hay pantalones. Solo hay pantalones de la puerta para adentro, pero de la puerta para afuera, bajarse los pantalones. Ahí sí somos buenos. Seguimos escuchando a la gente que sí habla. Esto es muy importante. Es importante para Estados Unidos. Hablan paja, pero esa es su verdad. Y ellos se van a morir con su verdad. Y así nos van a quitar el canal. También vimos que como el canal de Panamá aumentó el precio del cruce para buques estadounidenses. Esta fulita solo repite como papagayo las mentiras. Pero es que no te das cuenta. No te das cuenta las mentiras. Ah, pero tú apoyas a Zelensky. Tú apoyas a Zelensky. Tú quieres que Zelensky fue un héroe porque se le paró firme a Trump. Hipócrita. Porque cuando Trump viene contra Panamá, le entregas el canal en bandeja de plata. Sí es cierto que yo no lo voy a defender. ¿Y por qué no lo voy a defender? No lo voy a defender porque está lleno de apellidos importantes, corruptos, ¿verdad?, que se están llenando los bolsillos a dos manos. Por esa única razón. Pero de que el canal, como protesta, porque el canal debe ser de los panameños. Debe llegar su... Y a ver, si ponen un González, un Pérez, un Sánchez, un Díaz, es que no se trata tampoco de eso. Se trata de que el dinero que percibe el canal no se ve reflejado en obras, en infraestructura, en educación, en hospitales, no se ve reflejado. Entonces este es más que todo el cabreo, el enojo del pueblo panameño. Eso es más que todo el enojo, porque no se ve la plata. Da igual que esté un apellido Pérez González o a un Vallarino, un Boito, un Mota, da igual. Lo que importa es que ese dinero se vea, y ese dinero no se ve. Por eso es que la gente, más del 70%, me atrevo a decir, no va a defender un carajo de cara. Ah, pero sí defiendes a Zelensky, que fue un héroe, que se le paró firme a Trump. Primero que Zelensky ya se acabó. Zelensky ya está muerto ya. Listo para la foto. Ya está muerto. Ese huele a vela ya. Ya eso no sirve ya. Primero. Pues te metiste con Papi USA.
Y segundo, bueno, que doble moral, porque te pones contento por Zelensky y criticas que Trump esté alineado con Putin, que Putin es un devorador de personas, que come gente, que come niños. ¿De dónde tú sacas esas tonterías? Pequeño, chiquitito hater. ¿De dónde sacas todas esas estupideces? ¿Qué imaginación más buena tienes? En fin. Pero sí se puede llevar el canal. Sí se lo puede llevar. Doble moral, doble discurso. O Putin es malo o Putin es bueno. No es medio malo y medio bueno. O Trump es malo o Trump es bueno. No es medio malo o medio bueno. Seguimos escuchando a la fulita, que es una papagayo. El presidente también dijo que Estados Unidos iba a recuperar el canal de Panamá. Esta mañana el presidente de Panamá dijo que el presidente Trump estaba mintiendo. ¿Cuál es su respuesta? No sé si Panamá ha visto lo que ha ocurrido, pero BlackRock tiene interés en invertir. La gente estaba carnavaleando, mami. Por eso es que la gente no vio eso y no le importó. Y no tienen ni idea con qué se come eso. Y hacerse cargo de los puertos en las cabeceras del canal. El presidente habló de la necesidad de garantizar que China no asumiera el control del canal de Panamá. Esto es muy importante. Es importante para Estados Unidos. También vimos que como el canal de Panamá aumentó el precio del cruce Puras para mentiras. buques estadounidenses. Puras El mentiras. presidente también dijo que Estados Unidos... Pura mentira. A base de mentiras nos van a quitar el canal. Y nadie, lo que más me molesta es que aquí no hay pantalones. ¿Qué dice aquí? Luego de las declaraciones del presidente Trump, el equipo de Mulino anunció que no habrá mañanera. Increíble pero cierto, el presidente José Raúl Mulino suspende las mañaneras luego de las declaraciones de Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos. Aquí hay gato encerrado. Se acabaron las mañaneras de Mulino. ¿Cómo? O mañana no hay mañanera. Ya sabemos que mañana no hay mañanera. Dice aquí, algo turbio sabe Estados Unidos de esta gente cuando están cediendo a lo callado. Donald sabe algo que los panameños no. Obvio. Aquí los medios están totalmente confabulados y comprometidos con el poder económico y con el poder político. Están comprometidos. Totalmente viciados. Están totalmente cooptados. Pero bueno. Aquí vamos a seguir buscando noticias de afuera para informarnos. Definitivamente. Espero que les haya gustado el video. No pinta bien la cosa mientras tú carnavaleabas. Siga carnavaleando. Ahora viene la escuela. Te quiero ver llorando ahora. You know.